Bueno, buenas tardes para todas y todos. La idea es, de este resumen teórico va a ser un poquito más corto, los anteriores han sido un poquito más largos y se han parecido bastante más a un teórico que a un teórico práctico, pero creo que igual viene bien. Pero este va a ser más corto porque es el complemento de la parte de estructuras arborescentes. Y hoy me voy a concentrar en una sola, que son los árboles generales, que a veces cuestan un poquito más. ¿Tá? La semana que viene, un aviso. Vamos a estar viendo como el resumen de lo que sería la parte de eficiencia o introducción al análisis de algoritmo, pero de la parte iterativa, no recursiva. ¿Tá? Y con eso estaríamos cerrando los temas que se van a trabajar a nivel teórico y práctico antes del primer parcial y los temas que irían para el primer parcial. ¿Tá? El otro lunes creo que ya es 19, ¿tá? Que es el último día de clase antes de la semana de parciales. Seguramente este mismo horario lo usemos para una consulta preparcial. ¿Tá? Eso igual lo voy a avisar por las novedades y todo del EVA, pero para que más o menos se tengan en cuenta. O sea, nos está quedando un resumen de teórico más, y después la consulta preparcial. Nuestro parcial es el jueves 22, creo que es, eh, a las 8 de la mañana, ¿tá? Que eso también se va a avisar. ¿Tá? Bien, esos son algunos avisos. Bueno, la entrega del obligatorio está siendo ahora, digo, la fecha límite era ahora. Eh, y bueno, ya dentro de poco, y después del primer parcial, se van a publicar primero una tarea que vale 5 puntos, que ya sí esa es obligatoria, y una segunda entrega después de esa, eh, que entre las dos suman los 10 puntos adicionales que están incluidos en el curso. ¿Tá? Pero eso se va a avisar a través del EVA, bueno, los materiales, las consultas y todo se va a ir avisando. ¿Ok? Entonces les voy a compartir ahora las diapositivas para este resumen de teórico, que es, como les dije, un poco más corto, espero que el de la semana pasada, por lo menos. ¿Tá? Bien, la semana pasada yo les conté al comienzo de este tipo de árboles, ¿no? Se llaman árboles generales o finitarios. Le dije además que no hay, digamos, ni un tipo de árbol, ni hay muchos tipos de árboles, que en este curso íbamos a focalizar en algunos. La semana anterior focalizamos en los binarios y en los binarios de búsqueda, pero yo les dije que los binarios también son particularmente interesantes porque permiten codificar otros, como los árboles generales o finitarios que vamos a ver ahora, a partir de una mirada, una semántica que uno le puede dar al árbol binario. ¿Está? Más adelante en el curso, en la segunda parte, después del primer parcial, vamos a ver árboles, digamos, también que son binarios, que son de alguna manera una optimización de los árboles binarios de búsqueda, se llaman árboles balanceados o árboles ABL, ¿tá? Y vamos a ver que son una mejora en eficiencia de los binarios de búsqueda, pero para eso tenemos que ver un poquito la eficiencia antes de meternos en ese tipo de estructuras que vamos a analizar para implementar colecciones y variantes en la segunda parte. ¿Tá? Entonces, hay muchos tipos de árboles. En este curso estamos focalizando en unas 3, 4. ¿Está bien? En programación 3 se ven algunos tipos más de estructuras arborescentes, pero también con esta base uno puede aprender nuevas estructuras, digamos, porque esto no solo es aprender el árbol en sí, cómo es la definición, sino también la mecánica, la operativa, la forma de pensar, que eso es lo más importante para ver después otras definiciones y aplicarlo digamos, lo estudiado, lo aprendido, lo enseñado. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que eran los árboles generales o finitarios? Repasemos esta definición, que es la que vamos a retomar hoy. O bien es una estructura vacía, y acá se parecía mucho a las listas, que una opción de las listas que fueran vacías, y los árboles binarios comunes también. Donde cambia es la segunda cláusula, la segunda regla, que dice que si no es vacía, es un elemento, un nodito de tipo T, junto con un número finito de estructuras de árbol, y ahí entra la recursión en la definición, ¿no? Porque un elemento con un número finito, ¿tá? Que son disjuntas entre sí también, y que se le suelen dar el nombre de subárboles, mientras que al nodito se le suele dar el nombre de raíz, ¿no? Entonces, un ejemplo práctico de un árbol general o finitario podría ser este dibujito que esquematiza lo que podría ser una estructura de carpetas o directorios de un sistema operativo, o sea, un file system, ¿no? Puedo tener una carpeta raíz, ¿no? Y 3 subcarpetas acá. Dentro de cada subcarpeta puedo tener nuevas subcarpetas de archivos, o sea, lo que sería una estructura del file system en Linux, Windows, Unix, etc. ¿Está bien? Encaja en una definición de un árbol general finitario porque
Y porque cada carpeta o subdirectorio admite que yo pueda crear una cantidad finita de subcarpetas, a priori no limitada, o sea, que sea finito quiere decir que yo puedo tener 2, 3, 5, 0, ¿está bien? Son números finitos, pero variables. ¿Okay? Hasta ahora habíamos manejado la noción esta de número finito, restringiéndolo a un n, por eso lo llamábamos árboles n-arios, y un caso particular es cuando n era 2, y entonces lo llamábamos los binarios. ¿Tá? Entonces, ¿qué complejidad tiene cuando uno trabaja con un árbol como esto? Es un árbol finitario donde el n no está acotado, sino que es un número finito. Bueno, miremos este dibujito que está acá arriba. Acá tenemos un árbol finitario, pensemos que la raíz es el nodito este A, tiene 4 subárboles con raíces B, C, D y E, ¿está bien? Supongamos que B no tiene subárboles, C tiene 1, que es F, D tiene 3, G, H, I, ¿no? E tiene 2, bueno, y podría seguir el árbol, pero supongamos que se corta ahí. Este es un ejemplo de un árbol finitario. Fijémonos que no es n-ario, no hay un n que yo pueda decir, todo este dibujito corresponde a n igual 2 o n igual 3, porque de hecho A tiene 4, ¿está bien? D tiene 3, C tiene 1, o sea, no hay un n común, ¿está bien? O sea, es la, digamos, la variante más flexible, ¿no? La que me permite justamente un número finito en cada nodo, que puede ser diferente de un nodo para otro. ¿Ok? Entonces, eso es lo que lo hace más flexible, que se adapte a más casos de la realidad, podríamos decir así, pero que también le da un poquito de mayor complejidad a la hora de definirlo y de trabajar con ellos. ¿Tá? Por eso que también le estamos dedicando una clase particular a esta. Y en el práctico ustedes van a empezar quizás este martes a ver un poquito de esto, pero capaz que siguen con los binarios de búsqueda, pero sí el jueves van a ver ejercicios que son en particular de árboles generales o finitarios. ¿Tá? Entonces, una forma de representar estos árboles, estos dibujitos, podría ser con el dibujito de acá abajo. ¿Tá? ¿Qué es el dibujito de acá abajo? Bueno, es una forma de, primero noten que todos los nodos que están arriba están abajo. ¿Tá? O sea, tengo la letrita A, la B, la C, la D, o sea, están todos los noditos rojos con las letritas, están todos. Pero, en este dibujito de acá abajo, cada nodo se relaciona, ¿está bien? Fíjense, salen dos flechitas, una azul y una verde. ¿Tá? Puedo decir entonces que cada nodo se relaciona con lo que podríamos llamar su primer hijo, si los pienso de izquierda a derecha los hijos, bueno, A acá arriba tiene como un primer hijo la B, ¿está bien? Mirando de izquierda a derecha los hijos de A. Entonces el primer hijo de A, flechita azul, ¿no? Al B. ¿Tá? Y cada nodo también tiene otra flechita verde, llamémoslo así, que es su siguiente hermano. Siguiente hermano, si de nuevo miro el dibujito de izquierda a derecha, entonces digo, por ejemplo, B, ¿quién es el hermano de B? O sea, otro hijo de A sería, pero que está al lado, sería C. Entonces por eso acá hay una línea verde. C, fíjense que también tiene un primer y único hijo, que es la F, por eso hay una flechita azul, y el siguiente hermano de C en el dibujito es la D. ¿Tá? Y D tiene un primer hijo, de hecho tiene 3, pero el primero es G, azul, ¿tá? Y un siguiente hermano de D que es E. ¿Se entiende? ¿Se entiende el dibujito, la Sí, representación? sí, O sea, entiendo. los hermanos están encadenados como una lista, digamos. Exactamente, como una, ¿qué dijiste? Como una... Como si fuera una lista. Dije, Exacto. eso. Esa es una forma de verlo. ¿Tá? ¿Por qué? Porque una lista, recuerden, ¿qué era una lista? Yo decía una lista de memoria dinámica. ¿Qué te paso como parámetro en una lista para decir toma la lista? ¿El primer nodo era? El puntero del primer nodo. Entonces, si miro, por ejemplo, uno diría, ¿cómo obtengo la lista de hijos de A? Y bueno, si estoy parado en el nodo A, voy al primer hijo, el puntero al primero, sería este azul, y después navego por toda la lista. ¿Cómo navego por toda la lista? Yendo por los siguientes hermanos. Hasta que se acaben los hermanos, esa sería la lista de hijos de A. Entonces, esto es una lista. O sea que, de alguna manera, el puntero azul o la flechita azul es como que arranca una lista hacia abajo de los hijos de él, pero a su vez cada nodo, y eso lo hace interesante, pero a su vez un poquito complicado, no solo que cada nodo arranca una lista, por ejemplo, D arranca la lista de hijos de él, sino que además él, el nodo, es parte de una lista, que es la lista de hermanos de él. O sea que cada nodo arranca una lista, pero a su vez es parte de otra lista, que es la lista de hermanos. ¿Entiende? Así que mínimo Sí. tendrías que tener 3 campos, o 4 si lo querés hacer doble enlazada,
por lo menos entre árbol y Bien, árbol. bien. 3 campos, como mínimo. ¿Cuáles son los 3 campos? Y sería uno para bajar, por decirlo de una forma, o sea, para bajar en niveles, Bien, otro para recorrer la lista hacia los hermanos, bien. y el campo del valor que tenés. Exacto. Es decir, que qué tipo de árbol es si tiene el dato y 2 cosas extra. En este caso, 2. Pensemos que las flechitas esta azul y verde son punteros, ¿no? Binario sería. Es un árbol binario. Es decir, que yo puedo pensar que si bien acá A tiene un número finito de hijos que son 4, lo puedo pensar que es binario, porque cada nodo se relaciona con 2 cosas, su primer hijo y su siguiente hermano. ¿Está bien? Y si yo entiendo esa semántica, digo, ¿cómo obtengo los hijos de A? Lo vuelvo a decir, ¿no? Voy al primer hijo, itero por todos los hermanos, y ahí obtengo la lista de hijos de A. Podrían ser 4, podrían ser 20, podrían ser 5, un número variable, pero la forma con esa semántica sería la que dije. ¿Está? Es decir, que si yo entiendo la semántica, tengo una forma de alguna manera recorrer lo mismo que uno vería conceptualmente arriba, pero acá abajo, con una estructura conocida por ustedes, ya que es un árbol binario, que tiene 3 campos, ¿no? Como decía, como mínimo. ¿Ok? Fíjense que entonces, dado cualquier dibujito de arriba, yo podría dibujar lo que hice acá abajo, ¿no? Pero a su vez al revés, ¿no? Dado el dibujito de abajo, yo puedo, sin equivocarme, representar el dibujito de arriba. ¿Tá? Porque uno dice, bueno, arranco con la raíz, ¿tá? ¿Cómo obtengo todos los hijos de A? Vuelvo a decirlo, voy al primer hijo, voy por todos los hermanos, y entonces tengo B, C, D y E. Y para cada nodo de estos vuelvo a hacer lo mismo. Por ejemplo, para la D voy al primero, recorro los hermanos, si son 3, entonces pongo 3 acá. O sea que, dado el dibujito de abajo, yo puedo dibujar el de arriba también. O sea que ahí puedo encontrar como una biyección. ¿Eso se entiende? Sí, igual el de abajo sería más óptimo para trabajar, ¿no? En ¿A qué le lugar de llamas recorrer. óptimo? Porque, por ejemplo, si yo quiero ir de B a A en el, o de B a D, por ejemplo, en el primero tengo que entrar de B a A, de A a D, y, y volver, y en el otro sería entrar de A a B y ir hacia adelante nomás. Sí, pero fíjate, por ejemplo, bueno, sí. A ver, no, por eso le preguntaba a qué le llamas óptimo, porque por ejemplo, si mirar el dibujito de arriba, yo quiero ir a la E. Uno diría, voy por esta flechita hasta la E. Es óptimo en el sentido, recorro una flechita. Acá para llegar a la E tengo que recorrer una flechita, 2, 3, 4. Llegar Claro. puedo, pero por eso, óptimo puede ser relativo, ¿está bien? La pregunta es cómo representaría el dibujito porque, de acá arriba, porque ya Pero no es un árbol binario. Si no el de arriba definen ya no te van a alcanzar con 3 campos. No sabes exacto. cuánto, no sabes nunca cuánto tenés. Y a ver, una forma es la que yo les puse abajo. ¿Se le ocurre otra forma de representar el dibujito de arriba con lo que ya conocen? Con... O sea, podría pensar que el nodo de arriba es un nodito que tiene un dato. ¿Y qué más? Y que tuviera dos direcciones y sacar una conexión Dos del direcciones medio. sería un poco esto que está acá abajo, ¿no? A ver, ¿qué es esto? Esto que están acá son varios. Si no lo quiero representar como binario, otra forma es conceptualmente decir, guardo una lista, como lista, ¿no? Como el tipo lista. Podría ser. Pero De no hecho, termina siendo un árbol al final. bueno, termina siendo un árbol finitario, o sea, con lo cual empiezo a mezclar un tipo lista con el tipo, no del árbol. Ojo, en algunos libros lo representan así. ¿Tá? Pero bueno, acá le estoy dando otra forma de representarlo, más bien como árbol binario. ¿Está bien? Que es la que vamos a trabajar un poco en este práctico y digo, para ejercitar está bastante bien. Pero podría trabajar diciendo que cada nodo tiene un dato y una lista de nodos. ¿Está? Y como es finita la lista, también admito eso. ¿Está bien? Suelen ser definiciones mutuamente recursivas, porque uno dice, ¿qué es lo que es un árbol? ¿Es vacío o bien es un nodito que tiene un dato y una lista de árboles? ¿Está bien? Entonces ahí vuelve a ser la recursión.
Entonces cuando voy a definir, tengo que definir lista, mutuamente recursivo, que se suele llamar la foresta o el bosque, mutuamente recursivo con los nodos. ¿Está? Bueno, un poco de nomenclatura, vamos a dejar esa variante, porque es una variante. Miren el dibujito acá abajo, entonces estoy poniendo como primer hijo lo azul, siguiente hermano como lo verde, van a ver que uso un poco esa forma didáctica de ver el dibujito de acá, en lo que les voy a mostrar de acá en más. Esta es la raíz del árbol. Digamos, por convención, si es un árbol, obviamente la raíz no va a tener hermanos. Si la raíz principal del árbol tuviera hermanos, se dice que, más que un árbol, se suele decir que es un bosque, que hay múltiples raíces, ¿no? Pero normalmente, los ejercicios van a ver ustedes que cuando dicen, te doy un árbol finitario representado como primer hijo, siguiente hermano, una restricción común, incluso si uno mira parciales y todo, es que el puntero siguiente hermano, llamémoslo así, del nodo raíz, es null, o sea, no tiene hermanos. ¿Okay? Estos suelen ser lo que se suelen llamar los subárboles de este, el bosque o las forestas, si uno lo mira un poquito en la bibliografía de español o inglés que puede encontrar por ahí. ¿Ok? La pregunta, bueno, o el tema ahora es cómo representarlo. Es fácil, porque yo vengo y me defino un árbol binario, ¿tá? Por ejemplo, así, nodo AG, lo llamo de nodo de árbol general. Puedo tener como un campo, como decían, de dato o de ítem, lo llamo acá. Supónganse que los datos son de un tipo T cualquiera, puede ser entero, no sé, lo que sea, un char asterisco. Y tengo dos campos que son punteros, lo llamo PH, primer hijo, y SH, siguiente hermano. ¿Tá? El tipo AG es puntero a nodo AG. ¿Tá? O sea que un árbol binario lo voy a dibujar así. ¿Vieron que está torcido el árbol? Sí, pero tiene sentido con lo que son hermanos. Exacto. Entonces lo voy a dibujar, es binario. En un binario común y corriente, los dos subárboles yo los ponía abajo de la X. ¿Tá? Porque el izquierdo y el derecho están abajo, si lo pienso en altura, están un nivel abajo de la X. Ahora, cuando pienso en un árbol finitario, como primer hijo, siguiente hermano, van a ver que lo voy a dibujar como binario, pero así. Primer hijo hacia abajo, porque ahí sí estoy bajando, cuando voy al hijo, bajo un nivel, estoy yendo a un nivel más abajo porque es un hijo de él, pero cuando me muevo hacia el costado con un hermano, estoy en el mismo nivel. ¿Tá? Porque justamente, miren acá, si yo voy de B a C o de C a D, estoy en el mismo nivel. ¿Cuándo bajo de nivel? Cuando voy por lo azul. ¿Se entiende? Entonces van a ver que es común y es bastante útil, yo diría, para no a veces confundirse mirando los códigos, cuando uno quiere dibujar algo para pensar un código, dibujarlo de esta forma. ¿Está bien? Mi sugerencia. Ahora bien, ¿cómo influye esa semántica primer hijo, siguiente hermano, cuando yo quiero escribir códigos? Por ejemplo, códigos sobre un árbol general. Entonces vamos a ver que hay algunos códigos que son muy simples, o sea, no tiene que pensar muy diferente a lo que ya pensaba cuando era un árbol binario común y corriente. Por ejemplo, si quisiera contar los nodos de un árbol general, representado como primer hijo, siguiente hermano, diría, ¿qué diferencia tendría con contar los nodos de un árbol binario común y corriente? Entonces uno diría, a ver, acá tengo una función, ¿no? Nodos, que recibe un árbol y retorna un entero. ¿Qué diría? Bueno, que si el árbol es vacío, retorne 0, y si no, si fuera un árbol binario común y corriente, uno diría llamar recursivamente a la función nodos con el árbol izquierdo, por ejemplo, si fuera un binario común y corriente, más llamar a la función nodos con el árbol derecho. ¿No? Y a eso súmale 1. ¿Por qué le sumo 1? Por la raíz. Por la raíz. ¿Tá? Entonces, si fuera un árbol binario común y corriente, uno diría, ese es el código que escribiría. Bueno, acá fíjense que lo que hice, simplemente en vez de poner izquierdo o derecho, puse PH, primer hijo, siguiente hermano. Y si yo le corro contar nodos a este dibujito, o le paso este puntero que está acá, me va a contar la cantidad de globitos rojos que están acá, o de nodos, que corresponde al dibujo de arriba. O sea, ahí uno diría, es bastante fácil esto, es como cambiar izquierdo-derecho por PH y SH y ya está. Parece que no es más complicado que eso. Es más, el nombre es medio simbólico, uno diría, le podría seguir llamando izquierdo-derecho. Pero vamos a ver que para muy pocas funciones pasa lo que estoy mostrando para el ejemplo de nodos. ¿Está bien? Porque acá me da lo mismo que los nodos estén hacia abajo o hacia el costado. Quiero contar los nodos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tengo la función altura? ¿Recuerdan qué es lo que era la altura de un árbol binario? En palabras, ¿qué me daba? Era la cadena más larga que podía sacar, digamos, dentro de la notación binaria.
Exacto, o sea, me da o la cantidad de niveles que tiene el árbol, o dicho de otra manera, el camino más largo que había entre la raíz y una hoja. ¿Está bien? Eso es la altura de un árbol. Entonces, ¿cómo era la altura de un árbol binario común y corriente? Y ya lo habíamos visto la semana pasada, y seguramente lo vieron o algo parecido en el práctico. Si el árbol es vacío, también la altura es 0, es como contar nodos. Y cuando no era vacío, uno diría, bueno, anda a contar la altura de los dos subárboles, supongamos que este es izquierdo y este es derecho, ¿no? Entonces anda a contar la altura del izquierdo y del derecho. Este te da 7, este te da 10. Bueno, quédate con el más grande de las dos alturas, y a eso sumale 1 de nuevo por la raíz. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Esa es la función altura común y corriente de un árbol binario? Sí. Sí. Bueno, ¿qué pasa si le corro esta función altura a este dibujito? ¿Qué número me va a dar? Desde el 1, Mm, ¿Qué número? 1 más. 7. 7, decís vos. Y sí, parece que sí. Sería el más largo de los primer hijo y lo más largo de los... Muy bien. Muy bien. Por ejemplo, contemos este, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esa no la conté, pero, sí, pero sí, Esos dos ¿sabes tienen lo que- 7. Cualquier otro camino es más corto. Por ejemplo, este Ah. tiene 1, 2. O este tiene 1, 2, 3, 4. ¿No? El más largo parece ser 7. ¿Alguien iba a decir algo? Y, o sea, la altura entonces sería 7. No. Pues Entonces, yo ¿cuál es la diría conclusión? Claro, que está mal. bien, O sea, ahí está. Sería 3, debería dar. Debería ¿No? dar 3, muy bien, pero da 7. Entonces uno diría, ¿qué quiere decir? Que acá si cambio izquierdo-derecho de un árbol binario común y corriente por primer hijo siguiente hermano, no es como la función contar nodos que me va a dar correcto. Acá me va a dar 7, y en realidad si uno mira el dibujito está pensando que le dé un 3. Es decir, cuando uno piensa ahora un código para esta estructura, siempre tiene que pensar que el resultado lógicamente tiene que corresponder al dibujo de arriba, aunque no existe. El que va a existir es el de abajo, ¿se entiende? Sí. Es decir, si yo te pido la altura de este árbol, el que está acá abajo, vos tenés que decir, la altura de este dibujo que está abajo es 3, porque yo estoy pensando en realidad, lógicamente, en este árbol. No puede ser 7. ¿Se entiende eso? Sí. Eso es la complejidad que yo digo tiene un poquito ese tema, porque uno está trabajando con una estructura, pero que en realidad visualmente representa algo que no se ve tan directamente, que es lo que está acá arriba. ¿Tá? Y es donde yo digo a veces se rompe un poquito la simetría entre, les habrá pasado capaz que ya se hicieron algún ejercicio de árboles, que cuando uno piensa un código para la parte izquierda, para la parte derecha es similar, se suele decir es dual, ¿no? Más o menos lo que hago del lado izquierdo, con un pequeño cambio, es lo que hago del lado derecho. Como una simetría ahí, en la forma de pensar los casos recursivos. Cuando es un árbol general, muchas veces no pasa eso. Y por ejemplo, este es un caso, la altura. Entonces la pregunta es, ¿qué cambia acá? ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que hice mal? O sea, ¿qué cambio tendría que hacerle a este código para que me dé un 3? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está conceptualmente equivocado si yo dejo uno más el máximo de los dos llamados? Bueno, fíjense una cosa, que uno diría, ¿qué estás haciendo acá? Estás calculando el máximo de lo que te dé acá, suponete que esta altura te da 5, y esta altura por acá te da 2. ¿Está bien? Pero, ¿son comparables esas alturas? Si esto da 2, y esto acá me da 5. No. Pero no Porque acá, ¿qué es lo tiene. que todas pasa? sumadas Acá le El estoy verde. todas sumando un sumadas en nivel. Acá le estoy sumando un nivel, y acá no le estoy sumando el nivel. Es decir, que no hay una simetría en esto. Cuando yo voy por el costado, uno diría, a lo que me dé este llamado recursivo no le tengo que sumar nada porque estoy al mismo nivel. Pero a lo que me dé este llamado recursivo le tengo que sumar 1 porque este subárbol está un nivel más bajo que X, ¿o no? Ujú. Sí. E igual yo me tengo que quedar con el camino más largo, o sea que el max sí tiene sentido que siga existiendo, pero ya no tiene sentido que sea
1 más el max, sino que capaz que es el max entre qué. Max. ¿El siguiente hermano? No. Max entre altura del siguiente hermano, Sí. bien, que es lo que me dé por este lado. ¿Y cómo calculo el máximo entre lo que me dé por este lado? No le tengo que sumar 1 porque estoy al mismo nivel, dijimos, que el x. Ujú. Pero si voy a llamar recursivamente con este, y me da un número, 1 max. exacto. En vez de estar el 1 más afuera, pasa a estar el 1 más adentro ahora. ¿Qué pasa si yo le corro ahora este código donde el más 1, que estaba afuera, lo pasé a uno de los campos, que es la altura del primer hijo, y la altura del siguiente hermano? Si le paso con este arbolito, ¿qué me va a dar ahora? Y ahora va a ser. Y esperemos que de 3. Esperemos que de 3, da 13. ¿Tá? Porque en realidad, fíjense que está como maximizando cuántas veces en realidad puede ir hacia abajo con primer hijo. ¿Tá? Entonces dice, acá 1 más y llama, acá baja 1, ¿no? Entonces estaría 2, acá no puede bajar, pero acá cuando va por el hermano va a decir, ah, si este era 2, este es 2, este es 2, este es 2, porque cuando va por los siguientes hermanos es el mismo número que tenía, pero acá como puede bajar, ya acá está 3. Acá como puede bajar de 2, baja 3. Y como no vuelve a bajar ninguno, el máximo de todo va a quedar en 3. Entonces la altura va a ser 3. En realidad está maximizando cuántas veces, por los distintos caminos que recorra, puede bajar. Y eso me da la altura en este caso. Mm. Mirándolo más conceptualmente, que es lo que quiero que traten de mirar a nivel de teórico, porque después lo van a trabajar a nivel de práctico, en este dibujito uno diría, a ver, ¿cómo me convenzo esto? Yo quiero el camino más largo. ¿Tiene sentido, Max? Bien. ¿Más largo entre qué? Bueno, si yo digo, llamo recursivamente con la función con pH y con sh, yo asumo que la máquina con el stack de ejecución, todo me va a dar el resultado correcto. O sea, este me va a dar la altura del árbol sh y la altura del árbol pH. Pero no son comparables, porque esta, dijimos, respecto al x, está un nivel más bajo, por eso que tiene sentido decir, bueno, me voy a quedar con el más grande de estos dos, pero comparable, porque acá tengo 1 más la altura de esto, y acá tengo directamente la altura de lo que me ha llamado recursivo. Entonces, ahí, esa sería la forma conceptual de pensarlo. ¿Tá? La otra es, a ver, lo voy a correr con este ejemplito a ver si me da 3. Ok, pero no es la forma de pensarlo correr ejemplitos todo el tiempo. Y eso es lo que le da un poquito, vuelvo a decir, ¿no? Fíjense que acá el tratamiento de los dos llamados recursivos se perdió la simetría. No hago lo mismo por el lado pH que por el lado sh. Incluso en este ejemplo simple, acá es donde sumo 1 y acá no sumo nada. ¿Ok? Si nosotros no pusiéramos altura del siguiente hermano, no recorrería, ¿no? Se quedaría tipo solamente con el primer hijo y nada más. Exacto. Contaría básicamente cuántas veces puede bajar. De acá te diría 1, 2 y se acaba, porque acá le daría null. Entonces te daría un 2. Ahí está. Entonces, aunque lo que nosotros contemos para la altura sea lo del primer hijo, tenemos que usar el siguiente hermano como para ir recorriendo. Exacto. Los dos llamados recursivos, como vos bien lo dijiste, perfecto, lo que te permiten es recorrer el árbol. Si vos dejás un solo camino recursivo, se va a meter por un camino, se hace a que elegís el pH o el sh, por ese camino hasta que llegar a un null y ahí se corta. Pero todo el resto del árbol no se va a recorrer. Ahí va. Para ver si entendemos eso, les puse un ejemplo sobre la altura, un poquito más interesante, ¿tá? Que es este. ¿Tá? Supónganse que yo quisiera, vuelvo a ese mismo ejemplito, ese arbolito, y quisiera imprimir un nivel del árbol, o sea, todos los nodos que están en ese nivel. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, si yo le dijera, miremos primero el dibujito acá, ¿no? Yo le dijera el árbol este, y le digo k igual 1, imprimiría el dato que esté acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si k fuera 2, ¿qué imprimiría? El siguiente Los nivel. los 4 abajo. Los 4 de abajo. primer- Fíjense que acá uno se puede quizás confundir porque uno dice, estos 4 que son hermanos entre sí. Parece que no es tan difícil. Pero ¿qué pasa si k es 3? ¿Quién debería imprimir? Todos los nietos, básicamente. Claro, O todos los que están sobrinos. acá abajo.
que son los hijos de cada uno de estos, ¿no? Y no necesariamente todos estos que están a nivel 3 son hermanos entre sí. Algunos sí, como estos 3 o estos 2, pero el resto son, digamos, llamémosle así, primos, si quieren llamarlo, ¿no? Pero no están unidos entre sí, ¿ok? Entonces no hay que confundirse. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que yo quisiera hacer? Si le paso K1, K2, K3, y si le pasara un K mayor que 3, bueno, no imprime nada, ¿ok? O sea, si el árbol tiene altura menor que el K, directamente no imprime nada. ¿Hasta acá me siguen? Sí. Bien. Bueno, supónganse entonces, a ver, primero vamos a la firma o al tipo de la operación. Yo le damos imp nivel, recibo un árbol por copia, o sea, no le pongo el ampersand porque no lo quiero modificar, quiero imprimir, recibo un K, y luego como un procedimiento porque va a imprimir, no va a modificar nada, no va a retornar ningún valor. Entonces, ¿cómo lo voy pensando? Bueno, la primera cosa, a ver, vamos al dibujito, ¿no? Si lo voy a pensar iterativo o recursivo, a ver, primera cosa. ¿Cómo lo pensarían Recursivo. ustedes? ¿Eh? Y Recursivo. recursivo. Bien, ¿y por qué no iterativo? Esa sería la pregunta, más bien, ¿por qué recursivo? Porque sería difícil navegar al siguiente hermano. No, llegar hasta abajo, no sé cómo llegar. Claro, tendría que recorrer como múltiples caminos, recordar por dónde pasé, no, guardarlo es una estructura. Entonces ahí ya sería mucho más complicado. Entonces, cuando pasaba eso, que me quedaban cosas pendientes, ahí la recursión, ¿recuerdas? Es donde era más útil. ¿Está? Entonces digo, es natural pensarlo recursivo. ¿Ok? Entonces digo, bueno, si lo voy a pensar recursivo, y acá estoy, supónganse que me dicen K3, estoy parado en este nodo con K3. Una forma de llegar a estos, que estos son los que están en el nivel 3, e imprimir, podría ser al K, cada vez que voy bajando, ir haciendo ¿qué? Cuando llame recursivamente, bajando. Estás 1 del K, te llega a Esa. 0. Es que en vez de usar como uno llamaría iterativamente un contador hasta llegar al lugar donde quiero hacer algo, cuando uno lo hace recursivo, a veces lo piensa como que le voy restando y el caso base va a pasar a ser cuando llegue al valor inicial, digamos, ¿no? Con el cual uno hubiera inicializado. Por ejemplo, un K igual 1. Entonces, si estoy parado acá en K3 y cada vez que bajo con un azul le resto 1, acá voy a estar con K2, y cada vez que bajo voy a estar restándole 1 con K1, digo, cuando K sea 1, ahí imprimo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces fíjense qué es lo que estoy haciendo acá. Digo, bueno, si el árbol no es vacío y el K es mayor que 0, voy a hacer algo, porque si el árbol es null o el K es 0, me voy y no hago nada. ¿Está? Como es un procedimiento, no tengo que retornar nada, entonces simplemente no entra el if y se va. Ahora, si entró, uno diría, voy a considerar por lo menos dos casos. Un caso cuando el K es 1 y tengo que imprimir, entonces imprimo. Acá uso un cout, pero creo que en el Pride y en todo el lado los instan más a usar el printf. ¿Está bien? Entonces Sí. tómenlo como algo anecdótico este cout. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con si K es 1 tengo que imprimir el ítem? Sí. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, si originalmente K fuera 1, dice imprimí este y ya está, imprimí el dato de la raíz. Ahora bien, si el K no es 1, ¿qué debería hacer? Entrar a imprimir el siguiente nivel. Claro, uno diría, no estoy en el nivel deseado, porque no es ese el que quiero imprimir, debería tratar de bajar restando. Entonces, tiene sentido quizás este else. Si K no es 1, llama a tu imp nivel con el primer hijo y restándole al K1. ¿Y tiene sentido restarle? Y sí, porque cuando dijimos, cuando ibas a primer hijo, acá, estás bajando un nivel. ¿Ok? ¿Hasta acá me siguen? Sí. Bueno, entonces, a ver, ¿tiene sentido? Entonces yo expliqué estas dos líneas, básicamente, ¿no? O sea, si K es 1, imprimí, y si no, baja. ¿Está? Pero veamos que no alcanzan. Por ejemplo, si K fuera 2, ¿qué va a hacer esto? Estoy parado acá con K igual 2. ¿Qué va a hacer? Solo va a ser K igual 1. ¿Va a llamar al primer hijo con K igual 1 hasta acá? Sí. Y no pasa para Lo más. imprime y se olvida de todos. ¿Imprime este o no? Y no llega.
¿No va a imprimir este? A ver. Y lo hace así porque es cada Ah, uno. sí, ¿no? el primer hermano, sí, el primer hijo, perdón, sí, ese lo imprime, sí. Imprime. ¿Pero qué pasa con estos tres? No va a seguir. No lo va a imprimir. Entonces, parece que esta línea, como bien lo decía la compañera hace un ratito, yo tengo que recorrer todo el árbol. Si dejo solo un llamado, no estoy recorriendo todo un árbol, estoy recorriendo como una lista, digamos, del árbol y se está olvidando un árbol. Entonces, a ver, si caes uno, estamos de acuerdo que todos los que estén en el mismo nivel que él, si este está en el nivel 1, estos también van a estar en el nivel 1 y también los tengo que imprimir, ¿o no? Sí. O sea que tiene sentido esta línea cuando caes uno. Anda a seguir imprimiendo con el mismo K. O sea, con K igual 1, el hermano. Te va a recorrer el hermano con 1, el hermano con 1, el hermano con 1, O imprime sea, va a todo. procesar el primer hijo y el siguiente hermano con K igual 1. Exacto. O sea que, fuera, si entra con K igual 1, además de imprimir el ítem, ¿les parece que está bien este llamado? ¿O no? Sí. Pero va a llegar a nulo en algún momento. Y sí, en algún momento, por ejemplo, que acá el hermano, este no tenga hermano y se acaba. Este último no tenga un hermano hacia la derecha, ¿no? 7 distintos de nulo, sí. ¿Está? Y ahí cuando llame con null, acuérdate que cuando es null se va y no hace nada y termina la recursión ahí. ¿Ok? Sí. Parece que funciona entonces. Bueno, ahora la pregunta, para este caso cuando caes uno, ustedes me dijeron tiene sentido que también llame a este. Ahora la pregunta es, cuando K no es 1, ¿está? Y yo llamaba con este azul, para bajar el nivel, ¿tiene sentido que igual también después llame a este? Tiene sentido, sí, porque va a entrar de vuelta con el K, va a bajar de nivel y va a imprimir sus hijos, digamos. O sea, tiene sentido porque esa va a quedar en espera para imprimir a sus hijos, diferente a los hermanos. Ujú. Porque, ¿qué pasaría si, por ejemplo, en el caso que entrar acá, después le digo no entres acá? Porque fíjense que al ponerlo acá abajo el verde, entra en los dos casos, ¿no? Porque estoy fuera del if de else. Entonces, en realidad, como está escrito el código acá, esta línea verde la hace en los dos casos. Cuando caes uno o cuando caes distinto de uno. Eso lo Ajá, notan, ¿no? claro. Porque en realidad sustituye a K por K-1 ahí. O sea Claro. que estaría procesando a 2. Ponele. Por ejemplo, si yo no pusiera esta en el caso cuando entra por acá, el azul, ¿no? Cuando K es mayor que 1. Supónganse, saco esta línea. ¿Ok? Sí. ¿Sí? Y llamo y solo dejo esta. La azul. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, yo llamo con K igual 3? ¿Qué imprimiría? K igual 3. Si saco esta línea en el caso del azul, ¿no? K igual 2. ¿Qué imprimiría con K igual 3? Los primeros hijos de K igual 2. Pero No, No. Va a estar nunca llega. bajando nomás el contador. Pero claro, queda con el primer hijo nomás. no. No se mueve. K igual 2. No sé qué es lo que es moverse. O sea, no. ¿Algo imprime o no imprime? Entonces yo digo, ¿qué imprime? Porque dice T primer hermano, pero no tiene hermano. Entonces, misterio. A ver, por las dudas que alguien se me haya perdido, ¿no? Hasta ahora dijimos que Solo imprime el primero, entonces. acá dijimos que este era necesario, y Sí. me dijeron que en ese caso estaba bien llamar a esta. La voy a poner ahí para que, o sea, que hacía esta, y voy a ponerla acá al lado, así, para que... ¿Está? La pregunta es, si no, dejo solo eso, o sea, saco esta. Dijimos, ¿no? Eso es lo que este es el caso que estamos analizando. Y yo les digo, ¿qué pasa cuando caes 3? K y 3. Pero ahora subió esa para allá. Nunca llega, no sé nada. O sea, ¿qué imprime? Null. No imprime nada. No imprime nada. Porque fíjense, si yo llamo acá Nunca con K igual, imprimí. cuando yo llamo acá con K igual 3, ¿qué va a hacer? Llamar al primer hijo con K igual 2. Sí, ¿Sí o no? sí. ¿Está? Y va a llamar al primer hijo que tenga este
porque, ¿no? Como K todavía no es 1, K es 2, al primer hijo con K igual 1, que es null. Null con 1. ¿Qué va a ser null con 1? Nada. Va a salir. Ni Va a siquiera salir, entra. o sea, no imprime nada. ¿Qué es lo que no hizo que tendría que haber hecho entonces? Cambiar al siguiente hermano. Exacto. Porque si no, no estoy recorriendo todo el árbol. Es decir, yo está bien diciendo, cuando bajes, tenés que bajar con 1, pero no te olvides que tenés que seguir recorriendo el árbol. O sea que la línea verde también la preciso, no solo cuando imprimir el elemento que corresponde al nivel, sino también cuando todavía no llegué y le resto 1, pero diciendo, bueno, pero también llama para el costado, y llama para el costado para propagar la recursión en los otros casos. Entonces, en los otros casos, cuando tengas que bajar, también vas a bajar, vas a restar 1, pero tenés que seguir propagando la recursión, si no, no recorres el árbol. ¿Se entiende eso? Es difícil, pero sí. Ah, eso es lo difícil, justamente. ¿Tá? Pero eso es lo que lo hace interesante, digamos, ¿no? Entonces, en este caso ustedes me dijeron, lo veían más claro, y me parece que era más fácil. Cuando llegué al nivel, tengo que imprimir los hermanos. Por ejemplo, llegué al nivel, imprimo los hermanos de él, era más fácil de ver. Lo que capaz que no era tan fácil de ver es que cuando no llegué, cuando el K es mayor que 1, tengo que bajar, pero además de bajar, también tengo que hacer esta línea verde, porque si no, yo estoy bajando, pero no estoy propagando la recursión en todos estos pedazos de árbol, para que cuando también baje, imprima los elementos que corresponden. Capaz que acá no había ninguno nivel 3, pero cuando venga acá y baje una vez más, acá sí va a haber uno nivel 3, acá sí va a haber uno nivel 3, ¿se entiende? Sí. Entonces, por eso que estaba el código originalmente un poco escrito así, ¿no? Escrito, Mm, vamos a ponerlo como estaba. ¿Tá? ¿Tá? O sea que cuando K es 1 imprimo, si no es 1 bajo, y en ambos casos saco el signo de pregunta, tenés que hacer el llamado recursivo. ¿Por qué? Porque cuando llegaste al nivel, tenés que imprimir los hermanos, y cuando no llegaste al nivel, tenés que propagar la recursión, no solo bajar, sino lanzar la recursión con el mismo K para el costado, para que se recorra todo el árbol. ¿Tá? Entonces, si uno mira el código después, van a ver que los códigos de árbol general son cortos en general, pero la lógica de pensarlo no es tan trivial porque no es simétrico, ¿no? Fíjense que acá no estoy haciendo lo mismo para lo que llamaría un subárbol y el otro subárbol. Esto lo hago siempre, y esto lo hago solo cuando no llegué al nivel para bajar con un K distinto. O sea, hago cosas distintas. Tengo que entender la semántica para darme cuenta que tengo que hacer cosas distintas. ¿Bien? sí. Vamos a ver un último ejemplo, ¿tá? Igual lo van a trabajar en el práctico. Esto es teórico práctico, llamémoslo así, por eso no es un teórico tampoco común y corriente, es un resumen. Vamos a ver un ejemplo un poquito más interesante, diría yo. ¿Está bien? Yo les dije que un ejemplo, un árbol general es, por ejemplo, un file system, ¿no? Una estructura que tiene carpetas o directorios con subdirectorios y todo. Entonces, lo que uno a veces quiere en un file system es, por ejemplo, borrar una carpeta. Y ya que está, cuando borro una carpeta, el borrar más peligroso es cuando borro una carpeta que borre también todas las subcarpetas que tenga. Eso es peligroso, ¿no? Porque bueno, si borro mal y borro la raíz, borro todo el árbol, por ejemplo, todo el file system. Supongamos que quisiera hacer un proceso que diciendo, mira, yo quisiera borrar de un árbol general representado como primer hijo segundo hermano, la carpeta que tiene el dato X. ¿Ok? Vamos a suponer, para que esto tenga sentido, no, vamos a leer acá, ¿no? Elimina cada subárbol que tiene a X como raíz de un árbol general, o sea que podría estar más de una vez X, y bueno, dice recordar eso, que en un árbol siguiente hermano la raíz no tiene hermano. Entonces quiero borrar cada subárbol que tiene a X como raíz. ¿Okay? O sea, mirando el dibujito acá, si X, en el momento este es el puntero T y este es X, ¿qué quisiera decir? ¿Qué es lo que quiero borrar de acá? ¿Querés El borrar X, todo el pH de X? exacto. Todo el pH, o sea, esto sería las subcarpetas de él, porque son hijos de él. Esta es la carpeta que quiero borrar, pero ¿qué pasa con estas? Que no se pierda. Eso las tendrías que enlazar. Exacto, por eso acá hay una flechita violeta
que une el T con este, ¿no? Porque uno diría, estas no son subcarpetas de X, ¿se entiende? Son hermanos, no dependen de él. Entonces, estas no se tienen que ir. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. O sea que uno diría, lo que tengo que hacer es, si descubrí que este X lo quiero borrar, es como que este lo tengo que enlazar con este, y borrar tanto el X como dijeron ustedes, todo el árbol pH. Que puede ser un árbol grande, podría tener cientos de nodos pH. ¿Tá? Entonces, ya que está, como puede ser, cuando detecte que quiero borrar un árbol grande, puedo hacerme un procedimiento auxiliar, que lo llamo elim todo, que es cuando yo le pase como parámetro un puntero, o sea, un árbol, por referencia, obviamente, porque lo quiero modificar, lo que va a hacer es borrar todo el árbol que le pase como parámetro. ¿Cómo lo hace? Bueno, un recorrido. En este caso, ¿qué tipo de recorrido es? ¿Recuerdan que había preorden, inorden, posorden? Si uno mira este código, ¿qué recorrido es? Digo, si T no es null, llama a elim todo con ph, elim todo con sh, y después hace delete del nodito y le asigna null. Pos, exacto. Tiene sentido, porque cuando yo voy a borrar una carpeta que tiene subcarpeta, diciendo, bueno, primero borro toda la subcarpeta y al final libero el nodo, porque si no me quedan los punteros colgando, ¿no? O sea, pierdo la referencia si no uso variables auxiliares. Ujú. ¿Sí? Sí. O sea, este no es el código principal, pero este podría ser un procedimiento auxiliar que lo use cuando acá detecte, mira, este lo quiero borrar todo este árbol, porque ya todo este árbol no me interesa, bueno, puedo llamar a este elim todo con este. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, vamos al principal entonces. Este principal, ¿qué es lo que haría? Bueno, dijimos, vamos a remarcar la firma o el tipo de la operación, creo que vale la pena, ¿no? Ahora aparece un ampersand, porque yo quiero modificar el árbol. Claro. No es una consulta al árbol, no es calcular los nodos, la altura, sino quiero modificar el árbol. Entonces, es un ampersand, le paso el dato que quiero borrar, digamos, ¿no? Y lo hago como un procedimiento, o sea, se va a modificar el árbol parámetro. Bueno, vamos a considerar los casos hasta llegar al dibujito este, ¿no? Y es una forma de pensar en general, ¿no? Si el árbol es vacío, en este caso, no hay nada que hacer, no hay nada que eliminar. O sea, si T es null, ¿qué hace? Se va y no hace nada. ¿Ok? Se acabó. Entonces solo me concentro a pensar si T es distinto de null. Si T es distinto de null, hay dos casos que me interesan. Uno es, si quieren pensemos el caso más simple, cuando yo estoy parado acá T y el ítem no es X. O sea, uno diría, este no lo quiero borrar. Si no lo quiero borrar, ¿qué tengo que hacer acá? Miren el dibujito. Este va a quedar, ¿y qué tendría que hacer? ¿Dónde puede estar X? ¿El primer hijo o siguiente hermano? Exacto. Entonces, cuando el ítem no es X, simplemente lo que hace es propaga la recursión por el resto del árbol. Dice, llama a elim por primer hijo, por siguiente hermano, listo. Acá, como no tengo un orden, como los binarios de búsqueda, que si es menor está de un lado, mayor del otro, tengo que lanzar las dos recursiones, porque no sé por dónde puede estar. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Okay? No es un árbol ordenado. ¿Está bien? Es un árbol común y corriente donde X podría estar abajo o al costado, no lo sé. Entonces, hace esto. Entonces, si el ítem no es X, en palabras lo que está diciendo es andar a recorrer el resto del árbol. Eso son estas dos líneas. El im TPH y el im T siguiente hermano. ¿Está? Diciendo, ese nodo no se va a borrar, ¿y cómo lo veo? Porque no hago nada, no hago un delete, no hago nada. Simplemente propago la recursión para allá y para acá. Ahora, ¿qué pasa en el else? En el else justamente es el caso que el ítem es X. Entonces ya me paro en este dibujito. Ya estoy en T, es por referencia, o sea que no estoy en una copia del puntero, sino estoy parado en este puntero, y detecto que ese ítem es X. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y bueno, lo que dijimos en palabras, llevarlo a código. Por eso los dibujitos, digo, ayudan, ¿no? Unidad, ¿qué tengo que hacer? Desenlazar esto, y después borrar este y borrar este. ¿Tá? Para eso me hago un puntero auxiliar que lo llamo a borrar, lo asigno igual a T, ¿no? Entonces apunta a ese nodo. El enganche lógico, fíjense que el que es fundamental para que yo después cuando recorra el árbol no vea más ni a X ni a todos los nodos que están en PH, es esta línea. La que hace T igual a T siguiente hermano. Te hace saltar por arriba de X. Exactamente. Hace saltar por arriba de X, engancha esto con esto. Aunque no lo borrara todo esto, físicamente, ya está, no lo voy a encontrar más. Sería el borrado lógico, digamos, ¿no? Obviamente, si no lo hago, toda la memoria me queda colgada, ¿no? Pero
lógicamente, alcanzaría con eso. ¿Se entiende? Sí. Bien, una vez que hice el enganche, que es esta línea, ahora sí le digo, bueno, anda a borrar todo el árbol PH, entonces le llamo a borrar flechita PH, los cientos de nodos que estén acá, los va a borrar, borro a mano el nodito rojo este que tiene la X, delete, libero ese nodo, ¿y por qué llamo de nuevo el imtx? O sea, T va a estar apuntando ahora acá, ¿no? A este. Y para que siga la recursión, tipo, siga buscando a X, los Exacto. hermanos. Eso porque acá asume el problema que X podría estar en más de un lado. Si yo supusiera que X, no, o sea que los nombres de las carpetas en el file system, o sea, no están repetidas, entonces no haría falta este llamado una vez que lo encontró, ya está, lo borra y se acabó. En un file system común y corriente, ¿los nombres de las carpetas se pueden repetir o no? No. Se puede repetir dentro de otros directorios, ¿no? Son Pero subcarpetas, sí. si haces un directorio dentro de directorio, puede repetirse toda la secuencia. Exacto, pero por ejemplo, podría ser, por ejemplo, que No acá podrían estoy- haber hermanos, digamos. no pueden con el haber nombre. hermanos con el mismo nombre, Eso por seguro. Claro. pero sí pueden haber primos, por ejemplo. Claro, O sea, este puede Esa tener el es mismo buena. nombre que este. claro. ¿No? Y podría a su vez Por tener ejemplo. el primer hijo. Sí. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. Si yo tuviera las carpetas de los cursos que estoy haciendo, ¿qué cursos están haciendo además de programación 2? Uno más. Cálculo 2. Cálculo 2. Ok, entonces digo, por ejemplo, suponete que este es programación 2 y este es cálculo 2. Bueno, para ambos puedo tener una carpeta teóricos y una carpeta prácticos. Se pueden llamar igual, pero como no son hermanos entre sí, ¿está bien? Un file system me deja, tanto ¿no? de Unix, de Windows o de lo que sea, me deja. ¿Ah? Entonces, tiene sentido eso que estoy diciendo acá de alguna manera, de seguir recorriendo para borrar. ¿Ok? Bien. ¿Hasta acá me siguieron con el ejemplo? Sí. Miren que este código es muy similar a lo que uno puede encontrar en un código del borrado de una carpeta en un sistema operativo. Sí, igual a mí me confunde un poco el AG a borrar. ¿Qué haría eso? ¿Copiaría todo el árbol hasta ese punto? No. ¿Qué es lo que está haciendo esta línea? Copiando borrar el igual nodito T. ese. Poniendo en el nodo a borrar el T. El puntero T, va. A borrar no es un nodo, es una variable. T, sí. Es una variable de tipo puntero. Entonces, ¿qué está copiando en la variable a borrar de tipo puntero? ¿Qué es igual T? ¿Qué es lo que hace igual T? ¿Copia todo el árbol? ¿Qué es copiar todo el árbol? ¿Copia todo el árbol? ¿Copia la dirección? No, copia la dirección. ¿La dirección de qué? El puntero, De T. sí. ¿La dirección de? De la raíz, del nodo. De De X. raíz. O sea, copia una dirección nada más. O sea, es lo mismo que yo le decía, cuando digo, toma la lista, ¿qué te doy? La dirección del primero. Cuando yo la copio, ¿qué copio? La dirección del primero es que copio toda la lista. Acá también, si te doy un árbol, te doy un puntero, te doy la dirección de ese nodo. No te está copiando todo el árbol. Entonces, lo que hace, si T estaba apuntando a este nodo, Si hay la algo variable a adentro, borrar hace un alias, apunta a ese mismo nodo, pero no hace una copia del árbol en memoria independiente, eso no. ¿Estamos de acuerdo? sí, Está. sí. ¿Sí? Sí, Bien. ahora sí, ahora sí. Para ver si terminamos de entender y no hacerla tan larga, como dije que iba a ser corta, pero ya son 7:30. Vieron que acá estoy haciendo un delete a mano para el nodito X. Y estoy haciendo el elim todo para borrar todo este árbol. Pero borrar todo este árbol también hace el delete acá. Entonces la pregunta es, ¿no podría hacer esto, sacar acá el pH, llamarlo con a borrar y sacar esta línea ya que está? ¿Es lo mismo? No, por lo. A ver. ¿Qué pasaría ahí? ¿Hace exactamente lo mismo que antes o no? Te quería Ahí. a borrar apuntando a la nada, ¿no? No, igual si queda apuntando a la nada no te debería preocupar porque esta es una variable local y cuando cierres la llavecita acá, esta variable local no tiene más sentido. Pero ahí te borra el árbol que
Ahí T vale siguiente hermano ya. Y si está eliminando todo ahí, no estaría borrando todo el árbol o todo el. Todo. A ver, no sé si te entendí, creo que sí, pero Porque si tú haces T igual T siguiente hermano, T es a sí. borrar. Y a borrar es todo. No, ahí no te Ah, No, no, confundas. ok. A borrar y T en este punto valen lo mismo. Cuando haces T siguiente hermano, lo que hace ahora T Ya cambió. apunta ahí. A borrar Quedó en queda el. acá y T queda apuntando ahí. Entonces solo borraste el nodito ahí. La pregunta es, ¿qué hace el im todo a borrar? ¿Qué borra? ¿Borra X? ¿Sí o no? No, ¿Borra PH? ¿Sí o no? no. X lo borra, ¿no? Dice X lo delete borra. T. Sí, lo que pasa es que borraría a los hermanos también, ¿no? Se iría metiendo por el Exacto. costado. Ese es el Ese es problema. el problema. Borra X sí, porque va a borrar, si yo lo Ah. llamo con este puntero, esto borra todo. O sea, va a borrar X, va a borrar todo el árbol este, y a uno diría, está bien, porque quería borrar X, quería borrar este. Pero también va a borrar esto. Y ahí sí meto la pata. Es lo que dije al principio y después se me mareó la idea. Por eso te preguntaba, porque no sé si estaba Sí, claro. sí. No, lo entendí así, pero después se me. ¿Está bien? Ahí estaría borrando más de la cuenta, pues estaría borrando lo que yo quería, pero cosas que no dependen de él, que son estas. ¿Por qué? Porque el nodito a borrar, el siguiente hermano apunta hacia allá. ¿Cómo corregiría eso acá con ese cambio para que no borre esto? ¿Qué harían, por ejemplo? A borrar que apunta el primer hijo. Podría dejarlo como estaba antes, que estaba bien, o acá qué parche le podría hacer para que no borre este cacho de acá. Para no hacer el delete a mano del X, ¿no? Que lo haga el elim todo. ¿Qué podría hacer? ¿Qué Y podría- si, ¿Cómo le digo? y No si borres para allá. pongo a borrar PH. No, pero. No. No, porque ahí tendría que hacer el delete del nodito X a mano. Aspartan ahí. No. No. ¿Cómo le digo? Este puntero es el que me está complicando, ¿no? Sí, desconectarlo. Desconecta. Claro. Podría decirle, mira, antes de eliminar todo, decir, a borrar. Ahí está. Eso. Perdón. Ya. A borrar siguiente hermana, ¿no? Igual desconectarlo es ponerle null. Claro. ¿Sí? Entonces ahí sí, lo llamo con todo acá, a borrar, y va a borrar todo lo que sale este nodo, pero va a salir el X, todo lo que está para abajo, pero como desconecté esto, ya no va a borrar para ahí. Esta sería una variante correcta de lo mismo que estaba antes. Bien. ¿Está bien? Bien. Buenísimo. Ven que entonces la semántica de primer hijo sin hermano me hace pensar, y es muy útil tener los dibujitos para no equivocarse. Los códigos no son largos, pero hay que pensarlo bien, porque uno tiene que entender bien qué es lo que quiero hacer y qué pasaría si yo acá digo, y llamo para el costado también. Borro todas las carpetas que están del lado derecho del nodo que quiero borrar, un desastre. Sí. ¿Está bien? Entonces lo puedo dejar así como está acá, o obviamente lo puedo dejar como estaba originalmente, que también estaba bien. Es un poco más simple ese, pero. Lo voy a dejar así, pero. ¿Ok? Bueno, gente, yo lo dejaría por acá porque me parece que el resto es trabajar en el práctico, pero ya con esto Bien. me parece que van a poder trabajar más que bien. Por lo Y- menos entendí mejor lo que era la semántica. Bien, eso es lo importante, que más o menos hayan entendido la semántica para poder trabajarla bien en el práctico, ¿no? Después van a tener algunos ejercicios y con eso creo que van a andar bien. Si quieren, de nuevo, como ya venimos haciendo habitualmente, como regalito, les mando. Igual a veces en lo que yo les pongo acá las diapositivas hay alguna cosa más, pero bueno, mal no les va a hacer. Igual concéntrense quizás en ver solo lo que vimos, ¿no? Si hay algo extra, no le den mucho bola. ¿Ahí lo recibieron? Sí, muchísimas gracias. Bueno, entonces la semana que viene tenemos el último resumen de teórico antes del parcial, porque el siguiente sería ya consulta preparcial el 19, ¿tá? Y todo esto lo vamos a avisar por el EVA. Bueno. Bueno, Gracias, bien.
Bien, Buena entonces, semana, muchas gracias. gente. Igualmente, luego. Nos vemos. saludos. Nos vemos. Que tengan buena Bye, bye. noche. Adiós. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Chao.